Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy estamos entrando a la semana 8. Vamos a pedirles, por favor, que hoy mismo deben subir la tarea. Hoy mismo debe quedar subida en la carpeta Drive y el vínculo deberán colocarlo en la plataforma Blackboard, como ya se les presentó. Vamos a trabajar ahora la semana 8. Vamos, y me permiten un momentito, voy a compartir pantalla. Y entonces trabajaremos la semana 8. Ahí está. Muy bien. La semana 8, que son triángulos, rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy en foro de dudas y dentro de un rato yo me voy a conectar para ver cómo van ustedes con esto. Por favor, resuelvan hoy mismo la tarea. La semana 8 es de triángulos rectángulos, como lo ven acá. ¿Qué realmente es un triángulo? Pues un triángulo es una figura cerrada que tiene 3 lados y 3 ángulos. Aquí se refiere al triángulo grandototote, pero dentro de este hay muchísimos triángulos de diferentes formas. Y cada uno de ellos comprende 3 lados y 3 ángulos. Veamos este celeste, miremos este amarillo, miremos este verde, 3 lados, 3 ángulos, este rojito, 3 lados, 3 ángulos. Entonces, triángulo es una figura cerrada plana que comprende 3 lados y 3 ángulos. Vamos a hablar de la clasificación de triángulos. Y los triángulos se clasifican según sus lados. Equilátero. Los 3 lados son iguales. Equi quiere decir igual, por lo tanto, los 3 lados miden exactamente lo mismo. Isósceles quiere decir que tiene 2 lados iguales. En este caso, estos 2 lados son iguales y este es diferente. Y escaleno, todos sus lados son diferentes. Pero también tenemos la clasificación de triángulos según sus ángulos. Y aquí, en la tarea, ustedes van a tener que investigar cómo se miden los ángulos. Pues les voy a explicar, es a través de un transportador, lo colocamos acá y medimos cuánto mide cada ángulo. Entonces, y de una vez les comparto que la suma de los ángulos internos de todo triángulo mide 180 grados. De manera que ustedes miden este ángulo, este otro ángulo y este otro ángulo, y la suma de esos 3 ángulos les tiene que dar 180 grados. Veamos un ángulo acutángulo. Los 3 ángulos miden menos de 90 grados. Un triángulo acutángulo, los 3 ángulos miden menos de 90 grados. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Y un ángulo recto es el que mide 90 grados. ¿Dónde encontramos ángulos rectos en este ambiente? En las paredes. La pared con el techo está unida a 90 grados. La pared con el piso está unida a 90 grados, o sea, 90 grados. Y obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90 grados. Nosotros en esta semana trabajaremos solamente un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene 2 características. La primera es que, lo mencionamos anteriormente, que tiene un ángulo de 90 grados y que el lado más largo siempre lo vamos a representar con la letra C, C minúscula, y es el lado más largo que se llama hipotenusa. Los otros 2 lados, como tenemos aquí A y lado B, tienen un nombre particular en un triángulo rectángulo y es cateto. Por lo tanto, a este le vamos a decir cateto A y a este le vamos a llamar cateto B. Entonces, repasemos. Un triángulo rectángulo es un triángulo que posee un ángulo recto y el lado más largo siempre se va a llamar hipotenusa y los otros 2 se van a llamar catetos. Este puede ser A o este podría ser B. Si este es B, entonces este se llamaría A. O sea, los 2 lados pequeños se llaman catetos. Aquí tenemos nosotros entonces el resumen de las características fundamentales de un triángulo rectángulo.
posee un ángulo de 90 grados que se identifica con un cuadrito relleno, el lado más largo, que es la hipotenusa, y los otros dos lados, que son menores, de menor tamaño, se llaman A o B. ¿Puede ser este A? Sí. ¿Podría ser este B? Sí. Cualquiera de los dos. Muy bien. Para resolver triángulos rectángulos existe el teorema de Pitágoras, y que me dice que el cuadrado de la hipotenusa siempre va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, de los catetos. Y aquí lo tenemos demostrado. La hipotenusa mide 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 5 al cuadrado es 25. Un cateto mide 1, 2, 3 unidades. 3 al cuadrado es 9, y el otro cateto mide 1, 2, 3, 4 unidades, y 4 al cuadrado es 16. 16 más 9 me da 25, sí. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Acá lo tenemos por el lado derecho. Cuando lo vamos a aplicar para resolver triángulos, lo que hacemos es escribir la fórmula del teorema de Pitágoras, y si lo que queremos encontrar es la hipotenusa, lo que tenemos que hacer es despejar C de esta fórmula. Como acá está elevado al cuadrado, pasa del otro lado del signo igual, haciendo la operación contraria. Por lo tanto, aquí no tenemos, de este lado tenemos C al cuadrado, y al pasarlo del otro lado, es una potencia, pasa del otro lado como una raíz cuadrada. Entonces, el valor de la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado. Pero si lo que quiero es encontrar el cateto A, entonces a la hipotenusa al cuadrado le resto el valor del otro cateto y le saco la raíz cuadrada. Si lo que quiero es el cateto B, a la raíz cuadrada, a la hipotenusa al cuadrado, le resto el valor del cateto que yo conozco y le obtengo raíz cuadrada. Entonces, veamos un ejemplo de aplicación. Dice, encuentra el valor de la hipotenusa. Recuerden, siempre la hipotenusa se va a identificar con la letra C. Entonces, me están pidiendo cuánto mide C. Y me dicen que un cateto mide 10 metros y el otro cateto mide 18 metros. Podemos decir que este es A o que este es B, o podemos llamar a este A o B. No importa cuál de los dos sea A y cuál de los dos sea B. Lo que importa es que apliquemos la información que nos dan. Si ella dije que A es 10 metros y B es 18 metros, entonces solo tenemos que encontrar C. Y aquí lo tenemos. A al cuadrado, que sería 10 al cuadrado, más B al cuadrado, que es 18 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos. Los datos, A es 10 metros, B es 18 metros, ¿cuánto mide C? Y entonces, aquí está la fórmula. C es igual al cuadrado de sus catetos. Lo sumamos y obtenemos raíz cuadrada. Recuerden que 20.59 es el resultado de su operación. Todos los problemas deben tener una respuesta. La respuesta responde a la pregunta del problema. Dice, encuentra el valor de la hipotenusa. Entonces, mi respuesta dirá, la hipotenusa mide 20.59 metros. Eso es todo. Ahora, hagamos un ejemplo en donde tenemos un triángulo y me están pidiendo cuánto mide un cateto. Ah, entonces aquí tenemos que usar la otra fórmula, ¿verdad? Sí. Vamos a ver A, le vamos a decir que es 8 unidades. B es lo que yo quiero encontrar y C es la hipotenusa siempre. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre la vamos a identificar con la letra C. El teorema de Pitágoras para obtener un cateto, en este caso queremos encontrar el cateto B, es hipotenusa al cuadrado menos el valor del cateto conocido elevado al cuadrado. Y entonces, 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado es 64, 100 menos 64 es 36, y raíz cuadrada de 36 es 6. La respuesta determina el tamaño del cateto, por lo tanto, el cateto B mide 6 unidades, que es lo que encontramos.
Aquí tenemos otro ejemplo. El valor de 12 metros siempre va a ser C. Recuerden, la hipotenusa es el lado más largo y entonces va a ser C. 8 metros puede ser cualquiera de los dos catetos. Entonces, yo ahora decidí, porque ustedes pueden decidir si es A o B, que A es 8 metros y C es 10. Ay, aquí no era metros, aquí eran metros. Bueno, unidades son metros, ¿verdad? Entonces, aplico la fórmula del teorema de Pitágoras para obtener un cateto, perdón. Aquí disculpen, aquí es A unidades, aquí A es metros. Lo vamos a corregir para que esté correcto, ¿les parece? Y aquí es 12 metros, porque eso es lo que me está dando el problema. Entonces, me está diciendo que A es 8 metros y C es 12 metros, por lo tanto, el teorema de Pitágoras me está pidiendo ahora encontrar, esto es B, ahí está, disculpen. Ahora sí, esto es B y me está pidiendo A. Entonces, ¿qué hago? Aplico el teorema de Pitágoras como en la fórmula lo vimos anteriormente y sustituimos los valores. Me está pidiendo a mí cuánto mide A. ¿Cuánto mide A? Entonces utilizo la fórmula del teorema de Pitágoras que tenemos expuesta al principio y vamos a encontrar el valor de A. Entonces, B es 8 metros, C es 12 metros al cuadrado, 12 es 144, 8 al cuadrado es 64, 144 menos 64 me da 80, raíz cuadrada de 80 es 8.94 y la respuesta es el cateto B mide 8.94 metros. Eso es todo lo que vamos a aprender ahora. Deseo que tengan mucho éxito y si tienen dudas, por favor, plantéenlas. Para mí va a ser un gusto que hoy mismo suban todos su tarea. Yo dentro de un rato me voy a comunicar y por eso es que ahora tengo la sesión grabada. ¿De acuerdo? Así que hasta pronto.